quisiera agradecer de manera muy especial, porque es una persona que cuando fue servidor público rara vez hablaba con los medios de comunicación. Cuando dejó de serlo, y también, bueno, siguió siendo funcionario ya no del gobierno federal, sino en otros ámbitos, fueron muy contadas sus apariciones públicas, y después de la experiencia que vivió a principios del año pasado, en enero del 2022, y que incluso lo llevó a la cárcel, pues obviamente no había hablado. Por lo tanto, antes que nada, te agradezco mucho, Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, que estén con nosotros. Y antes de empezar con esta charla y el por qué está con nosotros hoy aquí Facundo Rosas, recordar algo que he contado en otras ocasiones y que de mi parte merece una enorme gratitud. En el verano del 2010, un grupo criminal secuestró a 4 periodistas, 2 de donde yo trabajaba, de Grupo Multimedios, de Milenio Televisión, y 2 de Televisa. Los secuestraron en la comarca lagunera. Había muchos problemas ahí con personas que salían de la cárcel de Lerdo, Durango, delinquían sobre todo en la región de Torreón, y luego regresaban a la cárcel de Lerdo. Y en la cárcel de Lerdo se habían dado una serie de hechos. Bueno, en esa situación estaban nuestros compañeros cubriendo los eventos. Los secuestraron. Esto fue en julio del 2010. Los secuestraron, recuerdo muy bien, un lunes. Y vivimos una semana de enorme angustia, de mucha angustia, pensando lo peor. Incluso tanto Televisa como nosotros en Milenio dejamos de transmitir el jueves de esa semana los noticieros, y contamos con la cercanía todo el tiempo de la Policía Federal. La Policía Federal, que bueno, el secretario era Genaro García Luna, y que dirigía Facundo Rosas. Estaba también Luis Cárdenas Palomino. Y recuerdo que un sábado en la mañana recibí una llamada, el sábado en la mañana, 6 días después del secuestro, en la que me avisaban que habían encontrado y liberado a nuestros compañeros. Por eso mi gratitud, lo he dicho siempre, cuando se habla de Genaro García Luna, cuando se habla de Luis Cárdenas Palomino, y lo digo hoy, teniendo aquí en el estudio a Facundo Rosas. Eso fue en el 2010, pero no vamos a hablar hoy del 2010. Facundo Rosas, gusto en saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente. Y bueno, el interés de buscar y de platicar con Facundo es porque él tuvo una situación trágica a principios del año pasado, enero del año pasado. Atropelló a una mujer pues no muy lejos de aquí, en Insurgente Sur, cerca de Ciudad Universitaria, y fue un accidente fatal. Murió la persona. Te detuvieron, Facundo, y detenido se dieron cuenta quién eras, y te tuvieron en la cárcel 6 meses. 6 meses, hasta julio, acusándote de responsabilidad por aquel hecho de Rápido y Furioso. Facundo. Efectivamente. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, fui acusado de un delito de introducción de armas de fuego al país en forma clandestina. No solamente fue una cuestión que revivió del pasado, sino que se actualizó con datos que se fueron recabando hasta noviembre de 2021. Lo que se configuró en términos legales fue un delito de comisión por omisión, así lo decía el pliego de consignación. Sí. Sin embargo, después de 6 meses de combatir esa acusación, lo que determinó el tribunal en el estado de Sonora fue que no se acreditó ni el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad. Yo salí en apelación. No tuve que recurrir a ningún amparo. De hecho, hay algunas personas que me conocen, incluso que piensan que todavía estaba bajo este
régimen de prisión preventiva, lo cual no fue correcto. Yo salí, obtuve mi libertad en la fase de apelación, que es una de las figuras más difíciles y más raras, porque no existió delito y mucho menos mi probable responsabilidad. Yo salí un día 15 de julio del año pasado en Hermosillo, Sonora, y al salir me encontré con elementos de la policía investigadora de Sonora que sin ningún protocolo, sin ningún cuidado, me reaprendieron, no me leyeron mis derechos, no me entregaron una copia simple de la orden de aprehensión como marca la ley, situación que fue igualmente aquí en la Ciudad de México cuando textualmente me entregaron a la Marina. Por no el hubo accidente. ningún protocolo, fue algo muy desaseado, por decirlo menos, pero no me leyeron mis derechos, no me entregaron una copia simple de la orden de aprehensión, no hubo realmente nada conforme a derecho, fue una falta al debido proceso, y ahí comenzó un viacrucis, el cual por fortuna terminó el 20 de julio. ¿Qué viacrucis, Facundo? A partir de julio del 22, cuando ganas esa apelación. La apelación se gana después de una serie de trabajos muy puntuales de unos abogados míos que me apoyaron, y quiero agradecer, si me lo permite, en este espacio, a la licenciada Anabel Martínez Garnica de Puebla, que fue la que encabezó el esfuerzo desde la Ciudad de México, y allá en Sonora al doctor Germán Guillén. Ellos fueron los que articularon el esfuerzo para que pudiera salir en la fase de apelación, revisando un expediente muy voluminoso. Yo jamás había visto algo tan grande, 29 tomos del expediente, más 29 tomos de pruebas, entre comillas. Al final ¿Pruebas de qué? Hubo pruebas de nada, porque finalmente el tribunal determinó que no se configuró el cuerpo del delito, no se acreditó, y tampoco la probable responsabilidad. Entonces todo eso quedó totalmente fuera y obtuve mi libertad de manera inmediata. Ahora tenemos que hacer una pausa. Ahora que regresemos nos explicas cómo fue esa parte final, en qué situación te encuentras hoy. Sí. Y te vemos tranquilo, y sobre todo te vemos aquí y hablando del caso. Pues van a ser 2 años de que lo detuvieron, ya más de 1 año de que saliste de ahí, pero bueno, porque está aquí hoy Facundo Rosas. Hacemos una pausa y lo seguimos escuchando. 9:25, seguimos escuchando, más que entrevistando, escuchando el testimonio de quien fuera comisionado de la Policía Federal en el sexenio Felipe Calderón, 2006-2012, quien tuvo un muy desafortunado accidente de tránsito donde murió una señora en febrero del año pasado. Lo detuvieron por eso, pero ahí ya detenido lo ligaron al caso de Rápido y Furioso, aquel operativo donde Estados Unidos introdujo armas a México, pero pues en esos momentos todo era García Luna y demás, y estuviste ahí en la cárcel, ganaste una apelación, y en eso nos quedamos, Facundo Rosas. ¿Qué siguió? ¿Qué vino después? La razón por la cual no se configuró el delito de introducción clandestina de armas de fuego al territorio nacional radica en que hubo 43 aseguramientos de armas. Esos 43 quisieron incluirlos en un solo paquete para que se configurara el delito de comisión por omisión. Al hacer un análisis de esos 43, solamente uno tenía una aproximación a lo que pudiera ser ese delito. 42 armas de fuego aseguradas en un operativo el 20 de noviembre del año 2009 en Naco, Sonora. De esas 42, 26 estaban en la lista simple que ATF, que es la Agencia para el Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego
tabaco y alcohol. ATF habían hecho una lista a partir de lo que los compradores hacían en las tiendas donde se vendían pues legalmente las armas, pero estas personas que de manera tramposa las adquirían fueron siendo identificadas y detectadas por ATF, armaron una estrategia que le pusieron Rápido y Furioso. Bueno, esas 26 armas estaban en esa lista y esa fue la acusación, la única acusación que tenía cierto nivel de credibilidad. Las demás no tenían. ¿Y cómo ni conecta cuándo eso fueron. contigo? Bueno, en ese tiempo yo fungía como comisionado general de la Policía Federal. ¿Cómo lo asocian? Dice, bueno, si el comisionado entre sus atribuciones estaba evitar que ingresaran armas de fuego al país, pues él es el responsable. El delito es omisión y la figura es comisión por omisión, no por haber introducido físicamente las armas, sino por haberlas dejado entrar. Utilizaron como figura jurídica lo de la guardería ABC, la famosa guardería ABC, donde pretendían dejar en prisión a quien tenía en ese momento el más alto rango dentro de la Secretaría de Salud, en el caso del IMSS también. En mi caso dijeron, a ver, ¿quiénes eran los responsables? Ah, pues las cabezas. ¿Quién? El de la Policía Federal. Y sobre mí se fueron con esa instrucción. No se pudo configurar porque la guardería ABC, lo que se generó de jurisprudencia, indica que para que se pueda acusar a alguien, tiene que cumplir con dos requisitos. Claro. Uno, que conozca del riesgo, y dos, que no lo haya podido evitar. Pero una cosa lleva a otra. En el caso mío no se pudo comprobar que yo conociera de ese riesgo, porque el gobierno de Estados Unidos jamás notificó formalmente a México de que iba a llevar a cabo una operación denominada Rápido y Furioso. Previamente, esta operación se llamaba Jacob Chambers, porque era el nombre de un comprador de armas de fuego que era muy prolífico. La operación Rápido y Furioso la dividieron allá en Estados Unidos, y así consta en lo que revisé, la dividieron en 3 etapas. Una fase preliminar, que fue en octubre del 2009, una fase activa de investigación que fue de noviembre de 2009 a enero de 2011. Y una fase de acusación que fue en enero de 2011. Vendría después una 4ª fase que se denomina fase de investigación administrativa y penal. Sí. En esta última fase, que ya estuvo a cargo de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ellos revisaron todo lo que se hizo de manera irregular y que fue denunciado por un agente de la propia ATF, llamado John Dodson. Él se dio cuenta que había irregularidades, él denunció allá internamente, y cuando no le hicieron caso, denunció ante la televisora ABC. Cuando se dan cuenta de que hay algo irregular que está sucediendo ahí, viene la investigación. La investigación arrojó incluso un término que ellos denominan operación fallida, anatomía de una operación fallida, pero esto lo hace el gobierno de Estados Unidos. Regresando a tu caso, tú estás ya totalmente libre. Legal, administrativamente. Totalmente. De hecho, la apelación indica que no hubo delito ni probable responsabilidad, por lo tanto, estoy totalmente libre. Vinieron algunas investigaciones posteriores, buscaron y no encontraron nada, pues porque no hay absolutamente nada en cuestiones de declaraciones patrimoniales, en cuestiones de toda índole. No hay absolutamente nada. Y sin embargo, el efecto, el daño se causó. El daño me imagino, personal, total, familiar, profesional. Sí. El daño familiar. ¿Y ante eso qué, Facundo? ¿Resignarse y seguir? No, yo creo que habrá que plantear muy bien las cosas. Quiero aprovechar el espacio, Ciro, si me lo permites. Sí. La familia fue muy importante. De hecho, mi hijo, el mayor, estuvo al tanto y me acompañó como pudo hasta llegar al hangar.
hasta el hangar de la Fiscalía, pero el más pequeño no se enteró porque estaba en la escuela y además muy pequeño, pero creo que hoy, a partir de este espacio que me ofrece Ciro Gómez Leiva, pues se enterará de que fui acusado de manera irresponsable, pero hoy tengo pasaste mi un libertad tiempo totalmente. Detenido, casi medio año. Casi medio año, sí, sin tener la posibilidad de comunicarme, de articular mi defensa como quisiera, pero quiero decir que eso fue suficiente porque desde dentro pude encontrar muchos razonamientos que le permitieron a los abogados construir una apelación y que ahí obtuviera mi libertad. Hoy hay daños, por supuesto que hay daños, pero también en espacios como estos me van a permitir volver a posicionar mi nombre, mi reputación, porque sin ningún elemento fui acusado de manera irresponsable. Habrá que empezar de nuevo, espero que sea pues lo menos complicado posible. El ataque contra ustedes ha sido brutal. Totalmente. Brutal. Totalmente. Empezando por la desaparición de la Policía Federal y luego un ataque constante que ha parado en los últimos días porque hay otros temas, ¿no? Pues sí, porque más ellos pararon, me refiero al gobierno federal, con algunas otra vez órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y ahí están otra vez. Ahí paran, ¿no? Por lo pronto, Rápido y Furioso queda totalmente desactivado. La propia Cámara de Representantes y la bancada del Senado dieron unas conclusiones en su estudio, si me permiten, les daré lectura. La primera indica que... Vamos a tener que ir a una pausa y podemos ir rápido nada más. Que, fue la conclusión? Que la gente responsable del diseño y puesta en marcha de la operación sabía que las armas estaban entrando a México y no hizo nada. Que ATF y el Departamento de Justicia fallaron y pusieron en riesgo la relación de México y Estados Unidos al no proporcionar oficialmente datos específicos del operativo Rápido y Furioso al gobierno de México y a los oficiales, lo cual permitió que ingresaran aproximadamente 2.400 armas que las dejaron caminar. Así se llama el término, armas caminando. Bueno, hacemos una pausa y al regresar concluimos, escuchamos la reflexión final de Facundo Rosas, quien fue el jefe, el comisionado general de la Policía Federal y que hoy está aquí esta mañana diciendo, aquí estoy, totalmente exonerado, legal, administrativamente. Y la vida pues tiene que seguir, sí. Tiene que seguir. 9:35 volvemos. Pues aquí estás, Facundo Rosas. De pie. Aquí estás año y medio, poco más de año y medio después, un año después de haber salido de la cárcel y rehaciéndote, con un ambiente además político todavía muy adverso a todo lo que fue Policía Federal, aquella Secretaría de Seguridad. Listo para volverme a incorporar al trabajo, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo experiencia, tengo Tuviste una visión. experiencia exitosa en el gobierno de Puebla, después en la primera mitad del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. Me tocó también echar a andar algo que ha sido muy exitoso, pero que no se le ha dado el mérito a quien inició todo esto en términos institucionales, las unidades especializadas en el combate al delito de secuestro. Me tocó desarrollar el proyecto, llevarlo al acuerdo de Palacio Nacional en 2008 y ponerlo en práctica en los siguientes años con los resultados que hoy están ahí. Me tocó formar cuadros, me tocó diseñar la estrategia, igual en Policía Federal, y me da mucho gusto que haya muchos cuadros que hoy estén dando resultados, aquí mismo en la Ciudad de México, en la zona del Bajío, lo cual quiere decir que pues no estaba podrida. La Policía Federal era un buen proyecto, tenía mucho talento, tenía una gran visión, buenos sueldos y a nivel internacional gozaba de una muy buena reputación. Yo lo único que tenía que decir, Ciro, después de haber vivido todo esto cerca de Facundo mientras se pudo con su familia, la vez anterior que tuve oportunidad de verlo fue junto con Genaro García Luna. Una larga explicación que tuvieron a bien los dos, explicarme de lo que era la empresa de seguridad y de ciberseguridad que estaban formando y que iba muy adelantada. Un concepto bien inteligente, que lástima que quedó trunco, pero bueno, me da mucho gusto verte después de eso. A Genaro ya Muchas no. gracias, pero a ti Manuel, igualmente. Y la vida sigue, Facundo. La vida sigue.
listo para volverme a incorporar a trabajo, ya sea en la parte privada o en el gobierno. Creo que todavía tengo años por delante. Regresar otra vez al gobierno. Al gobierno, quizá a nivel Es muy estatal, ingrata. a nivel La administración municipal. pública en general es ingrata, pero en México es de una ingratitud Quizá en pavorosa. una suerte de asesoría, creo que hay cosas que se pueden hacer, máxime ahora que se están atendiendo las causas, creo que en eso hay mucho desconocimiento. En el caso mío, conozco de determinantes sociales, de causas, de cómo apagar un foco sin tener que recurrir al apagador. Hay muchas formas de apagar un foco, pero estamos acostumbrados a que hay una sola. Igual el problema de la inseguridad, hay muchas formas de resolverlo, no solamente un discurso. Se tiene que ir a las causas, ir a las determinantes, medirlo, correlacionarlo y asegurar resultados. Eso es método, el método científico que tanta falta hace. Pues muchas gracias por estar con nosotros, suerte en lo que venga, gracias en lo personal porque has estado cerca en estos días, en esta temporada también que me ha tocado vivir. Sí. Muchas gracias, Facundo. Gracias, Isidro. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Facundo. Bienvenido. A todo Sí. tu equipo. Y suerte en lo que venga, Facundo. Mucha luz en Rosas, casa. quien fuera el jefe, el comisionado sí. general, el jefe, la cabeza de la Policía Federal en aquellos Son años. profesionales de la seguridad, Ciro, sí saben de seguridad, sí saben de inteligencia. Lo que tristemente hoy no podemos decir es quiénes son las cabezas de la inteligencia de un gobierno federal. Deberíamos de saberlo, no sabemos quiénes son.